Un saludo a todas y a todos quienes siguen los trabajos de este seminario internacional, Acceso a la Información, Derechos, Organizaciones y Garantías. Antes que nada, agradecer pues a las distintas personas y a las instituciones que hacen esta actividad posible, este espacio pues de reflexión, de intercambio, pues alrededor de uno de los cambios quizás más importantes que se viven en el país. Esta es una actividad que convoca el Colegio de Sonora a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Decir que también en las en diferentes actividades nos contamos con el apoyo de uno de los semilleros de investigación de AMECIP, con quienes le integran, y también destacar bueno, la colaboración, la invitación extensiva que Adán Córdoba, como profesor dentro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pues nos ha ayudado a convocar y a participar en ese sentido, y también siguiendo con las personas de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, agradecer sobre todo a su directora general, la doctora Irene Espiño, y a su secretario académico, Antonio Estrada, del Centro de Estudios en Administración Pública, agradecer las facilidades a su coordinador del centro, a Daniel Ortega Carmona, y al profesor investigador Maximiliano García Guzmán, y aquí de casa del Colegio de Sonora, agradecer pues al rector, al doctor José Luis Moreno Vázquez, y a Gabriela García Figueroa, directora del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos. Sin más preámbulo, decir pues que este seminario lo que busca es ser un espacio de reflexión, de encuentro de diferentes voces alrededor de lo que implican aquí en México los cambios que hay en materia de acceso a la información y transparencia en cuanto a los derechos relacionados con ellos, organizaciones y garantías. En ese sentido, el panel que tendremos a continuación está integrado por Jaime Iván Rodríguez Lozano, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Randy Bastarrachera de León, consultor independiente, Maximiliano Solasi de la UNAM, Amalia Patricia Cobos Campos de la Universidad Autónoma de Chihuahua y María Guadalupe y Mormino de Aro, Academia Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Víctor Peña y seré el moderador de esta mesa. Si les parece la dinámica que seguiremos, la acordada previamente, pues significará darles el uso de la voz en el orden que se ha mencionado, hasta por 10 minutos. Y quien así lo desee puede compartir pantalla si traen algún apoyo visual, y si no, pues también es perfectamente correcto. Entre 10 y 15 minutos para exponer. Al finalizar la exposición de nuestras compañeras y nuestros compañeros en este panel, abriríamos un espacio para el diálogo, las preguntas y las respuestas. En ese sentido, pues le cedo el uso de la voz a el doctor Jaime Iván Rodríguez Lozano, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Jaime, te escuchamos. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Qué tal, colegas? Randy, Max, Amalia y querida, Lupita. Pues bueno, agradecerles a todos, Víctor, pues el espacio y la reflexión que estamos generando el día de hoy. Eh, Poniendo atención a la primera parte de este seminario, veía muchos temas, más con atención el tema de las capacidades institucionales que mencionaba una de las ponentes y también cuestiones del mismo gobierno abierto. Yo quisiera señalar que más como ponencia estaría hablando como de temas de reflexión, ya que pues bueno, desde el año pasado que conocemos la situación por la cual estaba atravesando, atraviesa y todavía no termina México de digerir en el tema del derecho de acceso a la información, han habido distintos puntos de vista,
tanto de la opinión pública, de la academia y de actores muy específicos que han llevado la política de la transparencia por más de 50 años en México. Entonces, yo esta ponencia o charla, más bien la quisiera dividir como que en cuatro puntos. Primero, en poder entender si en realidad es un contrapeso lo que estamos generando a raíz de la expedición de la nueva ley y este nuevo entramado institucional que vamos a tener. Posteriormente, ese camino que hemos tenido durante casi 50 años en el tema del acceso a la información, 20 de la transparencia, 15 años del gobierno abierto, conocer también o recordar qué sucedió hace 20 años con las primeras métricas de la transparencia y por último estar haciendo las reflexiones finales de lo que más o menos puede dibujar uno en base al tema. Primeramente en el tema del contrapeso. Eh, o sea, a todos es a simple vista y es un hecho de que ya no vamos a tener contrapesos. Se señaló hace rato o al principio de la exposición el tema del Grupo Oaxaca. En ese sentido, yo recuerdo bien que cuando se generan partes de los apoyos o poder estar generando los entramados institucionales de lo que en su tiempo fue el IFAI, lo que es el extinto INAI, había mucha interacción por parte de periodistas, académicos, trabajando la cuestión del derecho de acceso a la información enfocado hacia un derecho humano. Y esto estamos hablando en el año 2007, antes de que venga la reforma a la Constitución del 2011. Pues en ese sentido sí tenemos un contrapeso, pero también como lo estaba señalando uno de los expositores anteriormente, tenemos que estar analizando las coyunturas nacionales e internacionales. Yo recuerdo en una de las ponencias que se daban en el gobierno abierto hace 4 o 5 años, un expositor veía la cuestión de cómo se estaba dibujando la participación ciudadana o el enfoque que tenía el gobierno en el tema de la política pública. Se mencionaba que en aquel tiempo el Partido Azul fue el que abrió. Posteriormente, el Partido Rojo fue el que impulsó y llegó a ser fundador por parte de la Alianza del Gobierno Abierto. Y llegó el guindo y tuvimos ciertos inconvenientes en poder trazar ciertas políticas y es hasta donde se trazó. Con esta reflexión quiero señalar lo siguiente para poder terminar con un análisis más o menos eh, enfocado a lo que vivió el Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo distintos vaivenes en la cuestión de cómo estar llevando a cabo su consolidación hasta que llega a su ruptura. Pero en ello estuvieron a la par distintos elementos, elementos económicos, sociales, culturales. Entonces, en este sentido, al momento en que llega la cuarta transformación, se rompe un eje hegemónico que había vivido durante ya bastante tiempo, no solamente a partir de la transición en México en el año 2000, cuando se gesta el organismo garante. En este sentido, es un problema directamente para la persona en el poder estar otorgando información pública, que es molesto para él que se les esté preguntando o que empiecen a salir hallazgos en los cuales anteriormente él usaba para poder estar generando ese contrapeso a sus cuestiones, a sus adversarios. En eso tendría una primera intervención. Ahora, en el tema del acceso a la información. Ya lo señalé, o sea, al fin tenemos aproximadamente ya como 50 años con un concepto. Este concepto, si bien recuerdo, en 1977, pues estaba plasmando directamente en la Constitución que el derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado. Y a raíz del 2007 es de que tenemos, digamos que, una volatilidad en nuestra Constitución para poder estar permeando un derecho de acceso más amplio
con una máxima publicidad, con interacciones, con capacidades institucionales. Con ello se conforma lo que fue el IFAI. Posteriormente hay distintas normatividades que se van rigiendo a lo largo y ancho de su transformación, pero yo me quisiera detener en el punto medular que estamos hablando, y es el tema del derecho de acceso a la información. Yo recuerdo que en aquel tiempo, en el 2010, 2007, 2010, 2014, el CIDE, con acompañamiento del organismo garante y en su tiempo también con la Confederación Mexicana de Acceso a la Información Pública, generaron distintas variables para poder estar midiendo el tema del acceso a la información. Y si yo me traslado ya a casi 20 años de lo que tiene este fenómeno, puedo señalar todavía ciertas características que se mencionaron en su tiempo. Y es de que hay duplicidad de funciones por parte de los funcionarios para poder estar atendiendo los elementos de la transparencia. No se encuentran con elementos administrativos, económicos o de capital humano para poder estar generando este tipo de capacidades. También recuerdo que la misma métrica de transparencia contaba con otros rubros de medición en cuestiones de normatividad, en cuestiones de solicitudes de acceso a la información pública, en la cuestión de sus páginas y estar analizando los temas de los datos personales. Eso se planteó hace casi 20 años y eso lo estamos viviendo. De hecho, a, al año pasado, que se empieza a generar este desmantelamiento institucional por parte del INAI, vemos con asombro de que es primeramente el gobierno federal en el cual insta a sus instituciones de no empezar a transparentar este tipo de información, y dentro de los hallazgos que está generando ahorita el colectivo Sintra, que en semanas entrantes sacará su medición del 2024, se ve de que la página de transparencia del portal nacional no cuenta ya con mucha información en el 24. Entonces, ¿qué es lo que puede estar desprendiendo de esto? Y también se mencionó en una de las primeras intervenciones, es de que dentro del lenguaje o la narrativa que se está teniendo es de que se está desprestigiando el concepto de derecho de acceso a información o de la misma transparencia para poder permear información hacia la misma ciudadanía. Con ello terminaría esta segunda reflexión. Y ahora ingresaría nuevamente a temas de la métrica, pero ya un tema más como que de vivencia propia. En el, en el 2021 me tocó interactuar con el Programa de las Naciones Unidas en su proyecto de participación ciudadana y rendición de cuentas. Ahí trabajamos principalmente el enfoque de gobierno abierto. Pero algo que mencionaba siempre Sejudo, tanto en las métricas de la transparencia como en las métricas del gobierno abierto, es de que necesitamos partir de una radiografía nacional de cómo es que se encuentran cada una de las instancias. Y de ello yo partiría hacia las nuevas personas que quieren instaurar o implementar un nuevo programa de transparencia, es poder ubicar la realidad nacional. Contamos con más de 2.400 municipios en el país, de los cuales muchos siguen teniendo brechas digitales. En el caso de Chiapas existen distintos dialectos, a la vez existen distintas cuestiones de usos y costumbres, que es complicado poderlo trabajar. En su tiempo, el organismo garante nacional impulsó políticas en el tema de dialectos para poderlo trabajar. Se apoyó mucho en temas de datos abiertos, y es algo que yo invitaría directamente a la reflexión a trabajar. Entonces, regresando con el PNUD, lo primero que se estaría generando es poder contar con una radiografía y en base a esa radiografía poder tratar de implementar el nuevo esquema de la transparencia. Y por último, pues bueno, platicando con distintos secretarios
del norte del país, principalmente secretarios de las contralorías, de las rendiciones de cuentas. Ellos se encuentran ahorita en un entramado en base a lo que está mencionando la ley, principalmente por las cuestiones de cómo es que tienen que estar llevando este tipo de atribuciones. Ellos me han externado de que al fin quieren estar trabajando el modelo nacional, que es estar generando un organismo desconcentrado a la par, que los órganos internos de controles que estén llevando este tipo de interacciones y que al fin, o sea, hay varias figuras ya legales que desaparecen. La recomendación que yo diría es en base a lo vivido de el fin pasado donde fuimos a votar con la reforma judicial es de que no quieran tratar de copiar lo que se hizo a nivel nacional porque cada una de las entidades tiene un panorama distinto. Al fin, no es el mismo crecimiento en el tema de acceso a la información que tiene el estado de Jalisco a lo que tiene el estado de Baja California. Traigo esto a colación porque cuando hablamos a nombre de PNUD para poder implementar estas políticas de la caja de gobierno municipal con apoyo del INAI y de Sintra, muchas veces los ayuntamientos no conocían qué era el PNUD o creían que íbamos a estarles cobrando para poder implementar cuestiones. En ese sentido, es salir de la comodidad, no estar pensando en en la cuestión de la caja como hemos estado llevando las cosas, y sí incentivar en estos tipos de espacios las evaluaciones ciudadanas para poder tener una mejor interacción e institucionalización de la futura política de acceso a información y de transparencia que se quiere implementar. Con ello, doctor Peña, estaría terminando con mi exposición. Muchas gracias, estimado, por tus reflexiones, por esta ponencia. Le cedería el uso entonces de la voz a Randy Bastarrachea de León, consultor independiente. Gracias, Víctor. Voy a compartir pantalla. Me confirman si se ve bien. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, a colación del pasado proceso electoral de la reforma judicial que estuvimos el pasado domingo, quería platicarles un poquito lo del tema de justicia abierta que estamos impulsando en México desde hace un par de años. En 2022 visité un centro penitenciario femenil aquí en Chetumal, de hecho con el excomisionado Adrián Alcalá, para la presentación de un proyecto sobre el derecho de acceso a la información con enfoque en incidencia social. Ahí conocí a una mujer privada de libertad, que a pesar de haber cumplido su condena, seguía recluida por no poder pagar 100,000 pesos como reparación del daño. Este caso me generó preguntas urgentes desde la perspectiva de justicia abierta. ¿Cómo podemos exigir transparencia, rendición de cuentas y acceso real a la justicia si los sistemas judiciales perpetúan la desigualdad socioeconómica de las personas? ¿Dónde está la justicia si la libertad depende del dinero? Escenarios como este nos exigen abrir la justicia no solo a la vigilancia ciudadana, sino también a la dignidad de las personas que necesitan ser escuchadas. Buenas tardes, les agradezco nuevamente la invitación, doctor Víctor. Soy Randy Bastarrachea, especialista en análisis, diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer el derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana con experiencia en justicia abierta. En más de 15 años de trabajo en instituciones garantes de transparencia, se han enfocado a promover modelos institucionales que acerquen los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a la sociedad mexicana. Considero que la implementación del mecanismo de justicia abierta
se encuentra en un momento decisivo para atender los escenarios como el anterior descrito. Tras casi una década de esfuerzos institucionales, diagnósticos y buenas prácticas, el país ha avanzado en la construcción de un marco normativo y técnico para aplicar los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas y colaboración en el ámbito de la justicia. Sin embargo, los desafíos persisten, particularmente en términos de institucionalización, articulación y apropiación de la ciudadanía del mecanismo de justicia. La publicación de los resultados de la métrica de justicia abierta en 2023 nos permitió identificar avances significativos en ciertos poderes judiciales locales, pero también reveló la persistencia de un enfoque formalista, fragmentado y limitado en su alcance. Pese a los lineamientos y compromisos asumidos en marcos como la Alianza del Gobierno Abierto o el Pacto por una Justicia Abierta con perspectiva de género, las prácticas siguen concentradas en la transparencia activa, sin detonar transformaciones estructurales en la deliberación pública, la apertura jurisdiccional, ni en los procesos de toma de decisiones judiciales. En este contexto, la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada el pasado marzo de 2025 representa una oportunidad histórica para redefinir el horizonte normativo de la justicia abierta en México. La inclusión de disposiciones específicas sobre la publicación de sentencias, participación en la elaboración de políticas judiciales y obligaciones de transparencia proactiva en órganos con funciones jurisdiccionales plantea un nuevo piso jurídico que existe con responsabilidad institucional y vigilancia social. La reforma interpela especialmente a quienes integran la comunidad académica y a quienes trabajamos en el ámbito del derecho de acceso a la información. ¿Cómo traducir los nuevos mandatos normativos en mecanismos efectivos de transformación judicial? ¿Qué modelos de gobernanza colaborativa pueden emerger desde la sociedad civil, la academia y las autoridades garantes que acompañan su implementación? ¿Cómo evitar que la justicia abierta se reduzca a un nuevo estándar de cumplimiento procedimental sin impacto democratizador? El momento actual exige pensamiento crítico, alianzas estratégicas y rigor técnico. Lo que sigue será sin duda definitorio. Avanzar a una justicia verdaderamente abierta o resignarse a una narrativa de apertura sin sustancia. La jornada electoral judicial celebrada el pasado primero cobra una relevancia estratégica en el contexto descrito. Más allá de los resultados inmediatos, este ejercicio democrático plantea una interrogante estructural. ¿Cómo garantizar que las nuevas autoridades electas asuman los principios de justicia abierta como ese eje de legitimación institucional? La reciente reforma no solo define las obligaciones formales, sino que demanda una transformación cultural en los conceptos de vigilancia. En ese sentido, la elección no puede entenderse como un episodio aislado, sino como parte de un proceso más amplio de renovación de la justicia desde la perspectiva de apertura integral y cercana a la ciudadanía. Asimismo, este relevo de las cúpulas judiciales ofrece una ventana de oportunidad para consolidar modelos de gobernanza abiertos y participativos. La transición debe acompañarse de mecanismos de monitoreo ciudadano, de generación de indicadores que midan no solo el cumplimiento normativo, sino también la calidad deliberativa, el impacto de las decisiones y la eficacia de los canales de participación. Desde la academia y el ecosistema de derecho de acceso a la información, el reto es doble: incidir en la consolidación de capacidades institucionales y promover una agenda de co-creación que garantice que la justicia abierta no sea un concepto instrumental, sino una política pública viva, vinculante y exigible. El mecanismo de justicia abierta surge como una extensión del paradigma de gobierno abierto consolidado a nivel global a partir de 2011 con la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Su conceptualización inicial se orientó a trasladar los principios de transparencia, participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas al ámbito de la justicia, reconociendo que los poderes judiciales, las fiscalías, defensorías y órganos relacionados con la garantía de derechos debían someterse al escrutinio público y democratizar su funcionamiento. En esos primeros años, este enfoque se centró en la apertura de datos judiciales y el fortalecimiento de los marcos normativos de acceso a la información como condiciones mínimas para avanzar hacia modelos más accesibles, transparentes y sensibles a las necesidades de las personas. La construcción metodológica del mecanismo de justicia abierta se ha robustecido en la última década a través de herramientas como las métricas de apertura jurisdiccional, los diagnósticos participativos y los compromisos de acción incluidos en los planes nacionales y locales de gobierno abierto. Estas herramientas han permitido evaluar prácticas, identificar brechas y generar estándares compartidos para medir el nivel de apertura en los sistemas de justicia. De acuerdo con el documento Observatorio de Justicia Abierta 2019, que se generó por parte de la UNAM y del INAI en colaboración con el Sistema Nacional de Transparencia, el concepto de justicia abierta base para el planteamiento e implementación del proyecto fue la existencia de normas políticas y capacidades institucionales que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en las funciones jurisdiccionales y no jurisdiccionales que desempeñan las instituciones judiciales en un marco de integridad y responsabilidad y mediante la innovación del uso de tecnologías. Sin embargo, en la pasada métrica de justicia abierta de 2023, que el INAI impulsó de la mano de World Justice Project, se adoptó la siguiente conceptualización para justicia abierta. Adaptar los principios de gobierno abierto, me refiero a transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas a las instituciones y servicios de procuración, impartición y administración de justicia, es decir, al ecosistema de justicia en su conjunto. Por su parte, Peter Sharp, consultor independiente de ILPE-CEPAL, y la Declaración de Justicia Abierta que se redactó por parte de la Corte de Ecuador, forjaron un concepto de justicia abierta mucho más amplio, definido como un diálogo permanente del ecosistema de justicia con la ciudadanía que, desde la transparencia, la participación y colaboración, permita un pleno acceso a la justicia, generando honor social y valor público en su actual. Para accesar a la justicia abierta es necesaria garantizarla a través de diversos elementos que contribuyan para dar efectividad y el acceso a la misma. Por ejemplo, que sea pronta, completa, imparcial, gratuita, transparente, que exista participación, que genere rendición de cuentas y que sea innovadora en su actual. La justicia abierta busca transformar a las instituciones, contribuyendo a resolver los retos y restricciones prevalecientes que limitan una justicia pronta, completa, imparcial e incluyente, garantizando así mayor acceso a la justicia, particularmente para las personas pertenecientes a grupos poblacionales en condiciones estructurales de discriminación y exclusión. En la pasada encuesta Omnibus Nacional Académica 2023 se identificó que respecto a las principales causas de impunidad, la ciudadanía identificó problemas tanto en la procuración como en la impartición de justicia, definiendo a la impunidad como la falta de castigo ante un delito o a la imposibilidad de ser sancionado por la falta de legislación, lo que hace importante generar conciencia en quien puede ser o son víctimas de impunidad incluso sin saberlo. Ahí se identificaron diversos escenarios. El 22% identificó que las autoridades están coludidas con los delincuentes. El 15% identificó o mencionaron que los policías no detienen a los delincuentes. El 14% habla de la falta de denuncia de los delitos. Igual número, los jueces liberan a los delincuentes. El 12% de la ciudadanía no confía en las instituciones.
al igual que la policía ministerial no investiga los delitos. Y un 8% habla de la falta de recursos presupuestales y o económicos de las instituciones que imparten justicia. Ante estos escenarios, el futuro de la justicia abierta en México y en el mundo depende de su capacidad para trascender desde la etapa declarativa y convertirse en una política pública con efectos transformadores y efectivos. La consolidación de este enfoque implica vincular los principios de apertura institucional como la garantía de acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos y la reducción de las desigualdades estructurales. Sin embargo, este horizonte enfrenta amenazas estructurales. Ante la posible desaparición, debilitamiento o transformación de los órganos garantes de transparencia y acceso a la información en México, estos institutos han sido actores fundamentales en la promoción e implementación de este modelo de justicia abierta, particularmente en lo que respecta a la publicación de sentencias, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la protección de los datos personales. Su transformación implicaría un grave retroceso democrático, debilitamiento de los controles horizontales y la eliminación de ese gran contrapeso esencial frente al poder público. Cuando se concrete esta reforma administrativa, la justicia abierta quedará reducida a una posible narrativa sin anclaje operativo ni garantías de derechos, lo que comprometería su viabilidad como política transformadora en el país. En México se han desarrollado diversas iniciativas en diferentes entidades y órganos policiales, buscando promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el ámbito de justicia. Hasta marzo de 2025 se habían firmado 11 declaratorias de justicia abierta en México. Por lo tanto, participaron 11 entidades: Aguascalientes, Baja California, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz, desglosado en 10 organismos garantes. Existe esta gran diferencia entre 11 entidades y 10 organismos porque en el Estado de México no se contempló al organismo garante, ya que lo firmó y lo está impulsando directamente el Poder Judicial. En estos ejercicios están participando 31 sujetos obligados, 9 organizaciones de la sociedad civil y 5 personas especialistas. Por citar algunos objetivos de estos ejercicios establecidos en sus declaratorias, está el de generar un nuevo modelo de gobernanza que permita transformar las instituciones de impartición de justicia a través de prácticas cotidianas de apertura gubernamental en todos sus procedimientos institucionales. También involucrar a la sociedad civil, a la ciudadanía, a la academia en su actividad jurisdiccional y cuasi jurisdiccional, así como en el diseño e implementación de políticas públicas en materia de impartición de justicia. Adicionalmente, han establecido alinear los ejercicios de justicia abierta a los objetivos de desarrollo sostenible, con el énfasis de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, a la construcción de instituciones responsables y eficaces y a la disminución de la percepción de la corrupción. Para ello, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Otro ejemplo destacado es que desde esas 11 declaratorias, solo en Quintana Roo se ha establecido la política de justicia abierta, aprobada oficialmente el 15 de septiembre de 2023. Esta política estatal abarca todo el ecosistema de justicia de la entidad y surge en un contexto de cambios estructurales y de política pública, impulsado desde el sistema estatal anticorrupción, buscando inhibir los posibles escenarios de corrupción y de opacidad institucional en la entidad, así como en las tareas pendientes en materia de apertura y acceso a la justicia. También podemos mencionar, sin la protocolización de una declaratoria, acciones como la iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que han trabajado en la consolidación del modelo de tribunal abierto, promoviendo la justicia abierta mediante la capacitación y sensibilización acerca de los principios.
o el ejercicio de la Suprema Corte de Justicia, donde difundió una propuesta de formato de lectura fácil con elementos en audio, códigos QR y links para facilitar el acceso a los documentos y fuentes de información que sustentan sus ponencias. De igual forma, desarrolló una herramienta de inteligencia artificial llamada Sor Juana, a través del cual explica los hechos y resuelve dudas sobre las versiones públicas de los proyectos de sentencia. Como podemos identificar, existen tanto a nivel estatal o federal esfuerzos colectivos para transformar el sistema de justicia hacia un modelo más transparente, participativo y centrado en las personas. Estos esfuerzos reflejan un compromiso creciente con la apertura y la mejora del acceso a la justicia en el país. De cara a la continuidad de la justicia abierta en México, quisiera mencionar 3 ideas de cierre que marcarán su viabilidad como una política pública transformadora. La primera, la necesidad de institucionalizar la apertura judicial más allá de su cumplimiento formal, es decir, de prácticas aisladas o simbólicas a mecanismos estables, normativamente vinculantes y con recursos suficientes que garanticen la transparencia proactiva, la participación efectiva y la rendición de cuentas en todo el ecosistema de justicia. Esto requiere marcos normativos robustos, instituciones con autonomía fortalecida y una estrategia nacional que articule a poderes judiciales, fiscalías, defensorías que realicen actos de justicia bajo estándares comunes. Otra idea de cierre sería el garantizar una apertura con enfoque de derechos y perspectiva más integral, que no reproduzca exclusiones estructurales ni se limite a la difusión de información técnicamente inaccesible. La justicia abierta deberá responder a la demanda de las comunidades históricamente marginadas, incluyendo mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad o juventudes, por citar algunos, lo que exige una transformación cultural en las instituciones judiciales. Y como tercero y último, sería el proteger el andamiaje institucional de la transparencia y la participación ciudadana frente a contextos de reformas administrativas que se traduzcan en posibles escenarios de regresión democrática, donde la autonomía de las instituciones y el espacio cívico estén bajo amenaza. La justicia abierta solo será posible en un entorno que valore el escrutinio público, la deliberación informada y la corresponsabilidad democrática. Y como pregunta de cierre, quisiera decirles si consideramos que estamos preparados como país para transitar de una justicia que informa a una justicia que escuche, rinda cuentas y se transforme con la ciudadanía, es decir, una justicia abierta. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Ya estábamos sobre el tiempo. Muchas gracias, estimado. Le paso el uso de la voz a Maximiliano Solasi. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, solo un momento. Sí aparece ya la pantalla compartida, ¿no? Sí, pero creo que me veo también yo. Solo un segundo. No sé cómo quitarlo. Ya. Ok. El tema que yo voy a tratar esencialmente, obviamente tiene referencia con el acceso a la información y la transparencia, pero lo que yo quiero tratar en esta ponencia es ponerlos como antídoto, siendo mecanismos de prevención y detección del problema. El tema central, además del acceso a la información y la transparencia, es la corrupción, ¿no? Luchar contra la corrupción. Iniciaré con una frase que me parece muy atinada: la corrupción no se da, la corrupción se permite. En ese sentido, la corrupción no ocurre por sí sola, sino que es tolerada por quienes tienen el poder de evitarla.
En esta ponencia quisiera poner en la mesa una reflexión, es decir, analizar el problema de la corrupción en México, ¿no? Analizar al mismo tiempo la importancia que tiene el acceso a la información y la transparencia como mecanismos de control social y vigilancia ciudadana, herramientas cruciales para el combate a la corrupción. Y la corrupción, definida como cáncer que lastima y agrede a la sociedad mexicana, y una definición muy general, es el abuso del poder encomendado para el beneficio propio, con la consecuencia del saqueo permanente de patrimonio del Estado. Es un problema endémico, persistente, con una profunda integración en los sistemas político, económico y social, un problema arraigado en la estructura misma de la sociedad. Es uno de los principales problemas de México, obstáculo para el desarrollo democrático que afecta también la credibilidad hacia los gobernantes. Su origen es complejo, multifacético, relacionado con deficiencias institucionales y de aplicación de la justicia, así como la impunidad. La corrupción se puede combatir desde diferentes enfoques, pero seguramente los tres ejes fundamentales son la prevención, investigación y sanción de la misma. Con respecto propiamente a las sanciones, es necesario fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana a través de las denuncias que veremos más adelante. De los altos niveles de corrupción en el país se culpan las debilidades normativas, pero debemos aclarar que México cuenta con un marco normativo robusto en las materias de transparencia, acceso a la información, así como anticorrupción. Ya se cumplieron 48 años de la reforma constitucional del diciembre de 1977, con la cual se reconoció el derecho a la información en el país. A través de una sencilla adición al artículo 6, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Este enunciado no permitía establecer con precisión a qué se refería este derecho. De hecho, fue hasta junio de 2002 cuando se establecieron leyes reglamentarias, en específico la Ley Federal de Transparencia. Por primera vez, a nivel nacional, se regulaba el derecho de acceso a la información, así como la obligación de las instituciones y organismos públicos del Estado en garantizarlo. En julio de 2007 se reformó el artículo 6 constitucional, donde se introdujo de manera específica la protección del derecho de acceso a la información. Y una etapa fundamental fue en el 2015, cuando se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una ley de vanguardia que el año siguiente, en el 2016, ocupó el primer lugar en la clasificación global del derecho a la información. Es decir, México se consideró el país con el marco normativo y material derecho de acceso a la información mejor en el mundo. Pero en el mayo de 2015 también asistimos a reformas importantes como las reformas constitucionales en materia de anticorrupción. Finalmente, los hechos de corrupción se habían tipificado como delito. De hecho, si vamos atrás algunas décadas y si buscamos la corrupción en el marco normativo mexicano, el único resultado que podríamos obtener era corrupción de menores. O sea, los delitos de hechos de corrupción no estaban tipificados. En el mayo de 2016 se publica la nueva Ley Federal de Transparencia con el objetivo de armonizar la ley federal a las nuevas disposiciones. En julio de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación 4 nuevas leyes y 3 leyes reformadas referente. Probablemente estas leyes permitieron dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción. En la actualidad, en específico, en marzo de 2025, se publica la nueva Ley General de Transparencia, con modificaciones polémicas, consecuencia de la reforma constitucional de diciembre de 2024, que concretó la desaparición de diferentes órganos constitucionales autónomos, entre los cuales el INAI, órgano colegiado autónomo, garante del acceso a la información y la transparencia. En su lugar, hoy tenemos Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno,
Entonces, ya no un órgano colegiado, sino con un único titular y su designación facultad directa de la persona titular del Ejecutivo, ya no del Senado. Un cambio ilustrativo de la nueva gobernanza, una nueva dependencia encargada de garantizar y vigilar el cumplimiento del derecho de acceso a la información, pero que ahora depende del mismo poder público que debe vigilar. En este sentido, ya sin vestigio de independencia en el paradigma del derecho de acceso a la información o transparencia, ahora ejercidos desde la perspectiva del gobernado y garantizado desde la perspectiva de la misma autoridad. Un Estado que se vuelve juez y parte en las decisiones, ya no como un organismo imparcial, sino con un interés directo en el resultado, un claro conflicto de intereses. Pero surge la pregunta, si el marco normativo de transparencia y anticorrupción es robusto, ¿por qué sigue la corrupción? En este sentido, una frase que quisiera compartir es una frase del historiador y político romano Cornelio Tácito: corruptísima república plurimai leyes, que significa muchas son las leyes cuando el Estado es corrupto. Una frase que nos permite reflexionar sobre cómo la corrupción puede socavar el Estado de Derecho y sus leyes. Es decir, a pesar de que en México exista un gran número de leyes, la corrupción limita su efectividad de aplicación, creando situaciones en las que la normatividad se aplica de manera desigual o en el peor de los casos no se aplica. Bajo esta lógica, decir que el problema de la corrupción depende exclusivamente del marco normativo sería una simplificación. El problema es más complejo, multifacético, influenciado por muchos otros factores, como por ejemplo la falta de una cultura de transparencia y ética, la falta de voluntad política, la debilidad de las instituciones, así como la impunidad. Pero seguramente la impunidad ha sido un factor clave, siendo que reduce el riesgo a ser descubierto, ya sea porque no se investiga o porque no se sanciona adecuadamente. Tomando en cuenta que en el 2023 en México el 93.63% de los expedientes bajo investigación no resultaron en sentencia condenatoria. Sin duda alguna, a pesar de la existencia de un marco normativo robusto contra la corrupción, debemos ser muy críticos sobre la efectividad de sus resultados. La corrupción es un problema que merece ser debatido con una mirada crítica, porque la polémica propicia el debate público, permite ejercer presión social sobre el problema, de esta forma impulsa una mayor participación ciudadana y permite que el problema se mantenga en la agenda pública. Y el punto de partida seguramente es afirmar que la corrupción en México sí existe. Decir lo contrario sería mentir, a pesar de que desde el ámbito político seguimos escuchando la frase "ya se acabó la corrupción", una normalización de la mentira, sobre todo si consideramos los múltiples escándalos de fraude y mal uso de recursos públicos, así como los diversos estudios e encuestas que confirman sus altos niveles. Por ejemplo, el reciente resultado del Índice de Percepción de la Corrupción de 2024 de Transparencia Internacional, donde México ocupó el lugar 140 de 180 países evaluados, la peor calificación que ha recibido México. Esto significa que nuestro país es percibido como uno de los países más corruptos del mundo. Según Transparencia Mexicana, por ejemplo, el 83% de la población considera que la corrupción sigue siendo un problema frecuente o muy frecuente. La corrupción no es solo entonces una percepción general, sino que se ve reflejada en datos concretos, aunada que en la actualidad el problema de la corrupción se ha normalizado en la sociedad, creando una cultura de permisividad que dificulta aún más su erradicación. El derecho de acceso a la información es un derecho reconocido a nivel internacional, así como nacional en la Constitución política. Un concepto clave para la democracia, luchar contra el secretismo político, un concepto intrínsecamente relacionado con la corrupción,
un poder invisible que en su modus operandi encuentra justificación en el uso constante del secreto en los asuntos públicos, con el propósito de mantener invisible las acciones del Estado al escrutinio público. Entonces, el acceso a la información y la transparencia sí son medidas cruciales contra la desinformación y el abuso del poder para combatir la corrupción. Se desalienta la corrupción con la transparencia porque se facilita la detección y denuncia de actos de corrupción. Según el resultado que acabamos de mencionar hace poco del índice de percepción de corrupción a nivel internacional, Dinamarca es el país menos corrupto del mundo, lugar que ha liderado por 7º año consecutivo, gracias a diversos factores, un sistema legal robusto, una sociedad civil activa, pero sobre todo un país con un alto nivel de transparencia. Si bien es cierto que el acceso a la información y la transparencia no son sinónimos de honestidad o menos corrupción de los gobernantes, pero es cierto que en ausencia de los mismos, la corrupción prospera porque se propaga con mayor facilidad, con la debilidad en los mecanismos de control, donde el secretismo del poder político, la mentira y la censura se vuelven de uso recurrente. Hablamos de tecnología. Hoy en día la combinación de tecnología y transparencia resulta fundamental para combatir la corrupción, para detectar patrones fraudulentos, supervisar el gasto público y mejorar la accesibilidad de la información. En México existen varias plataformas electrónicas en el sector público diseñadas para promover propiamente la transparencia y combatir la corrupción. Quiero mencionar dos, yo creo las más importantes, la Plataforma Nacional de Transparencia y la Plataforma Digital Nacional. La Plataforma Nacional de Transparencia inició su funcionamiento en 2020, lo que permite solicitar información. Recordar que la base de datos pública más grande del país alberga más de 7.000 entidades y más de 15.000 millones de registros. Y hablando de la Plataforma Digital Nacional, fue establecida por el Sistema Nacional Anticorrupción en el marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, una plataforma que integra y conecta los diversos sistemas electrónicos creada para eliminar las barreras de información. Otro problema que he detectado es la falta de voluntad. Me parece que se cortó la transmisión, ¿cierto? Sí es. Eh, ya se conectó. Creo que se desconectó. Se desconectó. Si gustas continuar, llevamos 12 minutos, estimado, para... Sí. Gracias. Sí, solo un segundo. Sí, creo que se me fue el internet un momento. Sí. Solo un segundo. Gracias. Un segundo. Sí, en la pantalla ya, ¿no? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, pero todavía no se ve la pantalla. Mira, con el hecho que falta poco, sigo hablando sin compartir la pantalla. Otro problema decía que la falta de voluntad política es una barrera significativa para la transparencia y el combate a la corrupción. Obviamente hay muchos intereses personales, todavía seguimos con favoritismos, nepotismos, sobre todo en los puestos clave del gobierno. Ahora, ¿qué retos tenemos en materia de transparencia y combate a la corrupción? A 10 años de la existencia, por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción, todavía vemos una limitada coordinación interinstitucional, poca participación y falta de nombramientos a nivel estatal. De hecho, el 33% de las designaciones estatales en los sistemas estatales anticorrupción sigue pendiente, y en el mismo Sistema Nacional Anticorrupción hay nombramientos pendientes. La interconexión a la Plataforma Digital Nacional es incompleta. 7 entidades todavía no tienen ningún avance y solamente 4 entidades han cumplido el 100% de la interconexión.
La plataforma digital nacional todavía no está terminada, faltan 2 sistemas de 6. Y el tema... El compañero tiene problemas. No sé qué tengo, pierdo la conexión. ¿Sí me escuchan ahorita? Ya, te escuchamos, gracias. Voy casi concluyendo. La extinción del INAI genera una percepción de falta de imparcialidad que socava la confianza ciudadana. El limitado impacto del Sistema Nacional Anticorrupción en la percepción ciudadana. Concluyendo, como pudimos observar, es evidente la importancia de luchar contra la corrupción. En este sentido, el derecho de acceso a la información representa claramente un contrapeso en el ejercicio del poder público para garantizar una gestión pública honesta y responsable. Por lo tanto, fomentando este derecho humano, se podrá hacer frente a la demanda social de información, el denominado derecho a saber, logrando romper con la cultura del secreto y luchar contra la corrupción para prevenir, detectar y por ende castigar la misma. Lo anterior nos permitirá construir una sociedad más justa y un México mejor para todas y todos. Con esto concluyo y no me queda que agradecer la invitación y agradezco un saludo a toda la mesa. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Agradecerte, estimado doctor, la participación. Cedo el uso de la voz a la doctora Amalia Patricia Cobos Campos de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Doctora, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me hizo usted, doctor Peña, para participar con tan distinguidos conocedores del tema. Y yo voy a tratar de concretizar en un solo aspecto de todos los que se han tratado aquí para no perderme en demasiadas digresiones. Y yo me concreticé en Transparencia para el Pueblo. Como sabemos, el órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que fue la que fue designada por la nueva legislación como garante de la protección de datos personales. Y para ello voy a hablar brevemente de por qué la reforma, la creación del órgano, un breve plumazo de su estructura organizacional sin meterme en lectura de artículos ni nada por el estilo, porque a fin de cuentas todos los de la mesa son conocedores del tema. Y los problemas para la eficacia que pudiera tener, el impacto sociojurídico y qué es lo que podemos esperar. Eso sería más o menos de lo que yo trataría de compartir con ustedes el día de hoy. Y pues como saben, la protección de datos personales surge para proteger o como mecanismo de protección del derecho a la intimidad. Realmente las dimensiones que fue asumiendo el derecho de acceso a la información, rebasando cualquier tópico que pudiéramos tratar sobre el derecho a la protección de datos, quedó de alguna manera arrinconada la protección de datos y el acceso a la información fue de alguna manera la estrella de la película, ¿verdad? Y claro que sabemos que las reformas se dan constantemente en nuestro país y que la estructura organizacional a través de la gobernanza pues va de organismos desconcentrados a concentrados, de una serie de mecanismos que se van dando dentro de las estructuras gubernamentales y desafortunadamente seccionales y a veces hasta de moda en nuestro país. Y entra esta reforma, ¿por qué? ¿Por qué se da esta reforma? Bueno, se ha hablado mucho de el excesivo gasto público, de alguna manera se criticó incluso cuando surge esta reforma constitucional de acceso a la información pública, y bueno, yo fui de las que criticó que casi insertaron la ley orgánica dentro de la Constitución, que parecía un desatino total porque no tenía nada que hacer ahí todos estos preceptos dentro del cuerpo constitucional, ¿verdad? Eso me pareció siempre un desatino. Y se hizo una estructura de alguna manera muy elaborada del órgano y los ciudadanos de alguna manera estaban exigiendo que esa gestión o esa estructura que se daba, bien es cierto, estaba muy estructurada y muy formalizada, pero estaba respondiendo a la necesidad cotidiana de los ciudadanos, cuando menos esas fueron las percepciones que se estuvieron recibiendo, y había críticas, había movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales que estaban expresando su desconformidad, perdón, con la situación que privaba en el acceso a la información pública. Incluso los mismos alumnos, yo hice ejercicios de mandar a los alumnos a buscar información y bueno, era todo un calvario, ¿eh? Entonces, la verdad es que el acceso tan sencillo del que nos hablan todos no era así.
Entonces también tenemos que ser realistas y también tenemos que ser un poquito críticos, que no podemos seguir exaltando lo que estaba y estar satanizando lo que viene porque aún no lo conocemos. Yo soy cuando menos de esa percepción. Y entonces esa demanda ciudadana se concretizó en esta reforma que llega en el 2024, como sabemos, en diciembre. Y bueno, se crea precisamente ese órgano que tiene a lo mejor un nombre muy socializante porque habla de transparencia para el pueblo, ¿verdad? Y a fin de cuentas, este órgano es el que se va a encargar ahora de las funciones que tenía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Por qué se creó? Bueno, porque primero que nada, ustedes saben, desaparecen todos los órganos autónomos y entre ellos desaparece precisamente el encargado de la función de protección de datos personales y acceso a la información pública. Y se gesta, de alguna manera, en la exposición de motivos se habla de que es un mecanismo para fortalecer la democracia. ¿Qué tanto la va a fortalecer? No lo sabemos aún. Igualmente pretende mejorar la confianza de los ciudadanos en el desempeño de este tipo de instituciones públicas y claro, responde a exigencias de mayor transparencia y también de un mayor eficiente manejo de los recursos públicos, porque todos los organismos autónomos estaban concentrando un presupuesto elevadísimo de la estructura del erario público. Claro, sabemos que muchos de nosotros entendemos cómo se justifica ese presupuesto y por qué se necesitaban esos espacios. Sin embargo, el pueblo de alguna manera no lo percibía de esa forma, ¿sí? Viene la reforma, la Constitución sigue consagrando el derecho de acceso a la información en su párrafo sexto, sin ningún problema. Viene una nueva Ley General de Transparencia, igual va a consagrar el derecho de acceso a la información y las obligaciones que tienen las entidades públicas en la materia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este es un órgano desconcentrado, pero depende de una secretaría distinta, que es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que si bien está estrechamente relacionada, como lo han venido marcando los compañeros que me antecedieron, no es realmente su función la de la transparencia, aunque esté relacionada a la función. Entonces, de alguna manera pudiera un poquito contraponerse lo que la función de uno con la función del otro a la hora de depender de una Secretaría de Estado. Yo siempre he sido la idea de que esos órganos deberían estar totalmente independientes, como también deberían estar los órganos anticorrupción en lugar de ser una Secretaría de Estado. Pero ese es mi punto de vista muy personal, ¿sí? Y se supone que el acceso a la información va a ser más sencillo para los ciudadanos. ¿Qué tan sencillo va a ser? Tendremos que esperar para consensuar y entender cómo se está percibiendo. Pero van a tener que cumplimentar a través de este órgano las obligaciones de transparencia y supervisar a las entidades públicas con las obligaciones que ya se tenían de rendición de cuentas. Entonces, el órgano sigue teniendo expertos en derecho, tiene expertos en administración pública, que obviamente van a aportar los conocimientos. De hecho, se habla de que mucho del personal que existía dentro de la estructura del NAE permanece dentro de la estructura de la nueva estructura, perdón, valga la redundancia. Entonces, ¿qué va a pasar con ese personal? Aquí yo también encuentro un poquito de choque, ¿no? Porque si ese mismo personal va a entrar a una nueva estructura con situaciones totalmente distintas, pudiera haber una resistencia al cambio que obstaculice ese cambio y que dificulte de alguna manera la transición. Pero eso poco a poco se tendrá que ir viendo, ¿verdad? Y también vamos a ver quién va a desarrollar todas las estrategias que se requieren para que funcione adecuadamente esta nueva estructura. Y claro, va a seguir atendiendo solicitudes de información, va a tener que hacer una fuerte campaña de capacitación para los funcionarios públicos para que puedan entender la estructura de la reforma y cómo van a ser las responsabilidades de cada uno dentro de la nueva reforma, para que cada quien tenga claro cuáles son sus responsabilidades y cuál es el cumplimiento de ellas. Y también, evidentemente, va a haber una supervisión para el cumplimiento de estas normas de transparencia. Van a tener que atender la solicitud de información, implementar las herramientas digitales. Esto es bien importante porque si no implementan adecuadamente las herramientas digitales van a tener muchos problemas. Obviamente van a requerir de una colaboración interinstitucional que siempre se ha dado entre las estructuras del gobierno y aquí también se va a necesitar.
¿Qué necesitamos? Como decía ahorita algunos de los compañeros, los portales de transparencia, aplicaciones móviles, facilidad de acceso a las aplicaciones móviles. Recordemos que millones de mexicanos no son muy aptos para manejo de computadoras y menos la inteligencia artificial y toda esa serie de mecanismos. Sin embargo, todos estos portales de transparencia requieren de habilidades especiales para acceder a ellos. Y ahora, obviamente, va a haber rendición de cuentas, ya lo hemos venido reiterando, va a haber auditorías externas y también mecanismos de evaluación que siempre se han venido dando, pero vamos a ver cómo se van a dar ahora esa efectividad de esas acciones para supervisar la rendición de cuentas. ¿Qué piensa la sociedad? Bueno, la verdad es que la sociedad está dudosa en todo lo que estamos viviendo y de alguna manera está esperando qué es lo que va a pasar, que si va a servir o no va a servir todos estos cambios que se están dando, pero yo siento que le están apostando a que los cambios funcionen, ¿sí? Porque los ciudadanos quieren que les resuelvan los problemas. No quieren que les demos de mucha técnica y mucha explicación jurídica, que nosotros, bueno, somos los que hacemos eso porque es nuestro trabajo, pero a fin de cuentas ellos lo que necesitan son respuestas a sus necesidades cotidianas y eso es lo que esperan del gobierno. Y bueno, claro que van a tener como obstáculo persistente que hay una percepción negativa de todas las instituciones gubernamentales, llámeseles como se les llame, y cambien de sexenio a sexenio como cambien. Entonces, ¿qué podemos anticipar? ¿Qué perspectivas tiene el organismo? Bueno, yo siento que sí va a haber una ausencia de independencia, aunque se diga que es desconcentrado, va a haber una ausencia de independencia, va a estar muy restringido de alguna manera por la propia Secretaría y los recursos también van a estar de alguna manera acotados para la disponibilidad de los recursos y claro, es un organismo que requiere disponibilidad de recursos. También creo que requieren mucha capacitación y no sé qué tan organizada esté la capacitación hasta ahorita, lo que ya les había adelantado de la resistencia al cambio. Resistencia al cambio del personal, del nuevo personal, del viejo personal y de toda la estructura que se está formando, incluso dentro de la misma secretaría de la que depende el organismo que es concentrado, puede haber una resistencia al cambio que les impida realizar adecuadamente su labor. ¿Qué se puede hacer? Insistimos, la capacitación de personal, tienen que eficientar grandemente el uso de las tecnologías y también tienen que apoyarse en la colaboración interinstitucional porque al tener mucho más reducidos sus recursos humanos, van a tener que depender de otras instancias para poder tener algunas de las cosas que tenían dentro de su estructura. Y mis conclusiones serían que el órgano desconcentrado de transparencia para el pueblo sí juega un papel vital en la reforma, evidentemente, porque es el que va a ser el garante de del acceso a la información y del derecho de protección de datos personales, pero su desempeño tendremos que visualizarlo un poquito más adelante, porque no sabemos cómo funcionará hasta ahorita, es muy pronto, la reforma apenas fue en diciembre, y no podemos adelantar, lo que podemos adelantar es que hemos estado observando, a lo mejor la falta de independencia administrativa, estructural, presupuestal, y la posibilidad de que haya mucha resistencia al cambio, pero sí podemos también anticipar que pudiera haber un fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos hacia un nuevo organismo que todavía no perciben como un organismo que no los atiende. Entonces, a lo mejor se pudiera eficientar esos recursos, que eso es lo que se busca, sin mermar las funciones. No es fácil. No es una tarea fácil la que se han echado a cuestas a la hora de reducir tanto la estructura organizacional, pero tratar de eficientar los recursos y eficientar al órgano. Creo que el reto es importante, vale la pena tenerles un poco de fe a este cambio y pues los hechos nos dirán qué es lo que va a suceder. Yo les agradezco mucho su tiempo y el espacio que me dieron para compartir con ustedes. Al contrario, doctora, muchas gracias. Siempre justamente este espacio de diálogo es para poder tener diferentes aproximaciones, diferentes perspectivas de los temas. En la lista cedo el uso de la voz de Guadalupe y Mormino de Haro, Academia Interamericana de Derechos Humanos. Guadalupe. Muchas gracias.
Al contrario. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y bueno, a mí en esta ocasión me gustaría reflexionar un poco sobre la importancia y los desafíos de los organismos garantes de transparencia y protección de datos personales. Y para esto, primeramente, quisiera iniciar con una breve reflexión sobre el rol que desempeñan los organismos autónomos dedicados a garantizar la transparencia y a proteger nuestros datos personales en el marco de sociedades democráticas. Básicamente en un mundo ideal donde el Estado contara con instituciones suficientemente sólidas como para asegurar por sí mismo la rendición de cuentas y la protección de derechos fundamentales, estos mecanismos especializados quizá resultarían superfluos. Sin embargo, la experiencia acumulada en diversas naciones nos ha demostrado que los desafíos de la corrupción, la opacidad y la debilidad en el cumplimiento real del Estado de Derecho hacen necesarios contrapesos que operen de forma autónoma e independiente. En sociedades democráticas, los organismos garantes cumplen funciones vitales al ejercer un control externo y especializado sobre la actuación del poder público. Su importancia reside en la capacidad de actuar como vigías, denunciando malas prácticas, promoviendo el acceso a la información y resguardo a la privacidad de la ciudadanía. La legitimidad de estos organismos proviene básicamente de tres pilares fundamentales. Primero, su legitimidad democrática, ya que estos organismos reflejan y refuerzan valores esenciales como la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la garantía del acceso a la información. Su existencia permite a la sociedad evaluar y fiscalizar el actuar de quienes gobiernan, asegurando que las decisiones estatales estén a la altura de las demandas democráticas. Segundo, su legitimidad técnica, pues la estructura de cada uno de estos organismos se compone de expertos en derecho, tecnología, administración pública y análisis de datos, quienes a través de metodologías y protocolos probados logran una respuesta eficaz ante solicitudes y problemas de índole técnica. Esta especialización es imprescindible para enfrentar desafíos cada vez más complejos en un entorno digital en constante evolución. Y tercero, la legitimidad internacional, puesto que la adopción de normativas y estándares globales como los establecidos por la ONU, la OCDE o el Convenio 108 del Consejo de Europa refuerza el reconocimiento de estos organismos a nivel mundial. Por tanto, su práctica y funcionamiento se convierte en un referente que contribuye a la imagen de un país comprometido con los derechos humanos y la protección de los datos personales. Es decir, la existencia de estos organismos no es una respuesta meramente reactiva ante las deficiencias del Estado, sino que supone un avance estructural para garantizar que la democracia se fortalezca cada día, dotándose de mecanismos que permitan contrarrestar la tendencia de los poderes concentrados y el abuso de que de ellos pudiera derivarse. En el contexto mexicano, el establecimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de los órganos garantes locales se erigió como una respuesta concreta a la exigencia social de contar con mecanismos independientes que vigilaran la actuación del Estado. Es así que durante casi 2 décadas el INAI, así como los órganos garantes locales, desempeñaron un papel crucial en la supervisión del acceso a la información pública y la defensa de la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, en tiempos recientes se gestó un debate en torno a la conveniencia de desaparecer estos organismos y absorber sus funciones dentro de estructuras gubernamentales más amplias, debate que culminó, como lo sabemos, con la reforma constitucional de 2024. La lógica detrás de esta reforma se fundamenta en argumentos de simplificación administrativa y eficiencia operativa. Sin embargo, la experiencia internacional y el análisis detallado de la situación en nuestro país ponen de manifiesto ciertos riesgos significativos que pues no podemos soslayar. Uno de los principales cuestionamientos es la pérdida de especialización y de la memoria operativa acumulada a lo largo de años de trabajo independiente. Estos organismos, en su autonomía, han consolidado procedimientos técnicos y metodologías que han permitido no solo la eficiente atención de solicitudes de acceso a la información, sino también la implementación de sanciones en casos de irregularidades. Al integrarse en estructuras generales, las funciones especializadas podrían diluirse en procesos burocráticos que, en última instancia, disminuyen la capacidad de respuesta y la precisión técnica necesaria para abordar, pues, asuntos tan complejos. Además de la especialización,
La infraestructura tecnológica desarrollada por estos organismos se vería o se verá probablemente afectada, puesto que durante años se han implementado sistemas de información, bases de datos y plataformas digitales que han demostrado ser esenciales para una supervisión ágil y eficaz. Por tanto, la centralización de estas funciones en dependencias del Ejecutivo supone el peligro de relegar el mantenimiento y la actualización de dichos sistemas a prioridades administrativas que pueden ser ajenas a la labor técnica especializada perdón, y el deterioro o la pérdida de dichos recursos tecnológicos podría debilitar aún más la respuesta ante nuevas amenazas y desafíos en materia de ciberseguridad. Otro aspecto fundamental a considerar es precisamente su impacto en la transparencia y la rendición de cuentas, que son pilares esenciales de toda democracia. Y en este sentido, un órgano autónomo, al mantenerse libre de la influencia directa de los poderes ejecutivo y legislativo, garantiza una supervisión objetiva que refuerza la confianza de la ciudadanía en el sistema. En cambio, la absorción de estas funciones dentro de un organismo gubernamental centralizado genera la posibilidad de que las decisiones se vean condicionadas por intereses políticos o administrativos que menoscaben la imparcialidad propia de estos mecanismos. Pues cuando la supervisión se internaliza, se erosiona la capacidad de fiscalización externa, haciendo que las decisiones gubernamentales sean más difíciles de cuestionar y que las denuncias de irregularidades pierdan parte de su fuerza como mecanismos de control ciudadano. La integración de estas funciones en un único organismo corre el riesgo de generar cuellos de botella burocráticos donde la agilidad y la flexibilidad tan necesaria en el manejo de solicitudes complejas se ve comprometida por procesos, administrativos generalistas. Por lo que hace al aspecto normativo o jurídico, la desaparición de estos organismos podría entorpecer el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, generando una imagen desfavorable en el ámbito global y señalando un retroceso en el compromiso de México con la transparencia y la seguridad de los datos personales. Además, el riesgo jurídico también radica en la dependencia de las decisiones sobre transparencia y protección de datos de criterios que, al ser absorbidos por el Poder Ejecutivo, pueden verse afectados por cambios políticos o administrativos, dejando de lado la aplicación rigurosa de normativas técnicas y especializadas que demandan una rendición de cuentas constante y transparente. Esto en atención a que la existencia independiente de órganos garantes se configura como una garantía reforzada de que los derechos fundamentales no se subordinan a la logística diaria de la administración, sino que se mantienen protegidos a través de un sistema de vigilancia imparcial y especializado. Asimismo, debe considerarse que la tendencia a la centralización en nombre de la eficiencia administrativa es un argumento que en apariencia puede resultar atractivo. No obstante, la integración de funciones especializadas en departamentos generales del Ejecutivo conduce en muchos casos a la pérdida de identidad y eficacia operativa. La sobrecarga burocrática que se genera en estos entornos dificulta la atención oportuna de solicitudes complejas y diluye los recursos humanos y tecnológicos, pues que son elementos esenciales para la protección de la transparencia de los datos personales. Además, se corre el riesgo de relegar procesos y protocolos bien establecidos a un segundo plano en favor de atender otras prioridades administrativas. La experiencia acumulada en años de trabajo independiente con protocolos probados y criterios técnicos especializados es una herramienta insustituible en la respuesta frente a irregularidades y en la innovación de los mecanismos de transparencia. La distribución de competencias dentro de un organismo centralizado podría conllevar la pérdida progresiva de esta memoria operativa y con ello la disminución de la efectividad en el desempeño de actividades tan sensibles y estratégicas. En adición a esto, una de las consecuencias más insidiosas de la desaparición o absorción de los organismos garantes es la merma en la confianza de la ciudadanía. La evidencia empírica sugiere que la autonomía de estos organismos es clave para que la ciudadanía perciba un control real sobre el actuar gubernamental. La existencia de instituciones independientes no solo genera confianza en el sistema político, sino que también empodera a los ciudadanos y refuerza la responsabilidad de aquellos que ostentan el poder. La modificación de la estructura institucional que debilita dicha autonomía puede interpretarse como un señalamiento de concentración del poder, lo que afecta el equilibrio de fuerzas en una democracia y genera escepticismo en quienes vigilan el cumplimiento de derechos fundamentales. En síntesis, nos encontramos ante un momento crucial en la historia de la transparencia y la protección de datos personales en México. Y entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Para garantizar un adecuado funcionamiento es esencial establecer mecanismos de control externo.
La absorción de funciones no debe generar cuellos de botella ni permitir que intereses políticos prevalezcan sobre decisiones técnicas. Por ello, sería ideal la creación de instancias de supervisión con representación de la sociedad civil, organismos y expertos independientes, y estos mecanismos actuarían como garantes de la rendición de cuentas y pues podrían evitar conflictos de interés. Además, es indispensable definir métricas claras y evaluaciones de desempeño. Indicadores como tiempos de respuesta, calidad de las versiones públicas e índices de cumplimiento de sanciones tendrán que ser fundamentales para monitorear el desempeño del nuevo organismo encargado de estas funciones. Ante este escenario, el reto que enfrenta el nuevo organismo de transparencia y protección de datos será la integración de un enfoque basado en derechos humanos. La medición del impacto real de esta reforma va a requerir la incorporación de parámetros cualitativos que evalúen, entre otros factores, la percepción social sobre la rendición de cuentas, la calidad de respuesta ante solicitudes de información y la efectividad de la protección de datos personales a fin de identificar áreas de oportunidad y obviamente ajustar procesos de manera proactiva. Muchas gracias, esa sería mi intervención. Muchas gracias, estimada doctora. Eh, Se diría entonces el uso de la voz. Abrimos un espacio de diálogo, de conversación, si así les parece. Si hubiera entre la asistencia que tenemos alguna inquietud, alguna participación, yo quizás mientras se formula, puede ser, digamos, de manera verbal o puede ser a través del chat. Yo, digamos, he estado haciendo apuntes, justamente creo que todos coincidimos en el momento en el que nos encontramos, diría yo, un cambio de modelo. En el panel anterior se decía, quizás no, o al menos en forma pareciera no muy grande, porque se mantienen pues casi partes íntegras de la anterior ley general a esta, o con algunas modificaciones mínimas. Lo que sí es claro es el tránsito que hay de un modelo de órganos garantes a autoridad garante, ¿no? Y luego, pues todo el entramado que se hace para, eh, digamos, llenar ese hueco. Eh, pues creo que en esa parte todos estamos ahí, donde siento que podemos, o en donde me parece que en las ponencias ha habido algunos matices o algunas notas diferentes, tiene que ver con pues lo que viene, ¿no? Creo que ahí tenemos una amplitud de perspectivas desde un poco el vaticinar que hay trabajo valioso que se desarrolló y que corre en riesgo de no continuarse, ¿no? Hasta digamos, otra postura en donde más bien es, pues, demos tiempo para ver cómo este nuevo entramado funciona, ¿no? Y me parece que, pues, ambos lados y todas las posiciones intermedias, pues, tienen ahí justamente sus argumentos digamos, que fortalecen esta parte. Entre las participaciones que identificamos, bueno, Lisbeth Estrada felicita a los expositores. Uno de ellos también se tuvo que retirar. No sé si hubiera alguna idea final que quienes nos acompañan quisieran compartir, eh, dar un par de minutos para poder cerrar las participaciones. Víctor, igual Sí, señor. si me das la oportunidad, Por supuesto, gracias. gracias. Algo a lo mejor que se me escapó, a lo mejor que no tuve oportunidad de puntualizar es, eh, hace 20 años que se crea el organismo garante a nivel nacional, había un apoyo muy grande de sociedad civil. Al fin, quiero entender de que el entramado nacional, donde desde hace más de 6 años existe una pugna o un golpeteo con los periodistas,
donde existe también pues a lo mejor un rompimiento con integrantes de sociedad civil, con a lo mejor falta de comunicación con actores que estuvieron interactuando en los 4 planes nacionales de gobierno abierto y los planes subsecuentes en la cuestión subnacional, ha sido motivo de que no existe una participación. Yo recuerdo que pues si bien recuerdo, Adrián Alcalá hablaba de que necesitábamos mecanismos de gobierno abierto, de parlamento abierto, él decía. Entonces, mecanismos de parlamento abierto para poder estar instaurando una verdadera política de transparencia con las características que se están llevando a cabo. No, la verdad no lo he visto, no he visto esas características que anteriormente se señalaban de procesos deliberativos. Entonces, entiendo la naturaleza nacional, pero no podemos permitir que las entidades federativas que aún están cocinando su normatividad o que todavía se encuentran en esa cuestión de qué hacer si se van por una dirección en alguna secretaría o lo generan como un organismo desconcentrado, de que tengan esta voz de la experiencia de los especialistas, de los integrantes de la sociedad civil o de los académicos. Yo creo que ahí nos hace falta tocar, o sea, en ambas partes a la sociedad civil y a los mismos representantes de gobierno para poder tener una ley o algo que queramos plantear en un futuro en cada una de las entidades federativas. Gracias. Pues sí, habrá que irlo observando. De los panelistas, ¿alguien más que quiera compartir alguna reflexión final, algún cierre, algo que se les haya quedado Yo con pendiente? Gracias. mucho No, adelante, adelante. Yo me sumaría a lo que dice el profesor. Precisamente creo que a los académicos se les ha desperdiciado mucho en este país como consultores expertos en muchas áreas del conocimiento y probablemente sería una de las formas de solucionar esa falta de recursos que va a tener la institución, el buscar las experticias dentro de las instituciones de educación superior, sobre todo los centros de investigaciones que hay en todas las universidades del país, que pudieran apoyar para reforzar y de alguna manera integrar adecuadamente la reforma. Esa sería mi reflexión final, porque obviamente sabemos que hay muchos huecos que tienen que irse llenando y como usted decía también, muchas de las cosas de la ley anterior se quedaron y que como que de alguna manera vamos a encontrar antinomias por ahí, ¿verdad? Entonces, iremos encontrando las cosas poco a poco también nosotros, pero creo que pudiera ser un razonamiento muy válido el que acaba de hacer compañero profesor, y creo que sería una salida excelente para este nuevo organismo, pedir el apoyo de los centros de investigación del país para sacar adelante su proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guadalupe, doctor Randy. ¿Algún comentario final? Gracias. Pues yo agregaría que los retos en realidad son muchos. Siempre ha sido un reto. Las políticas de transparencia, acceso a la información y protección de datos, los retos que se vienen derivado del cambio institucional, hablando desde un aspecto práctico, creo que van a ser varios y que se tendrán que ir sorteando, pero yo creo que también no hay que perder de vista que tanto el derecho de acceso a la información como la protección de datos son derechos fundamentales, derechos humanos, y que por tanto debería de tenerse más en cuenta que estos se garantizaran a personas en situación de... Creo que esa es incluso una tarea que se llevaron pendientes los organismos garantes autónomos. Entonces yo creo que habría que darle continuidad y también, pues no olvidar esta otra gran meta, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Al contrario, gracias. Cerramos contigo, estimado Randy. Gracias, Víctor. Eh, yo considero que no creo que venga
no creo que sea complicada, y estoy buscando la palabra correcta para que no se malinterprete. Yo creo que el error que se obtuvo es el retroceso del tiempo. Son 20 años de experiencia de los organismos garantes, obviamente de todo el personal que estaba dentro de estas grandes instituciones que se perdió. Si bien es cierto, transparencia para el pueblo, tengo conocimiento que está recontratando a compañeros y compañeras para llevar a cabo sus funciones. Yo no sé si el mismo camino va a suceder con los organismos garantes o autoridades garantes locales. Esa pérdida de tiempo, nadie la va a recuperar. Nadie la va a recuperar. La normativa, hasta donde tengo conocimiento y que he leído, todos los lineamientos, reglamentos que se emitieron en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, hasta que no salgan nuevos, van a seguir vigentes, ¿no? Entonces, en lo que las nuevas autoridades, en caso de que sean diferentes quienes coordinen estas instituciones, aprendan y encuentren el camino correcto, ese va a ser el tiempo que se va a ir perdiendo. En el caso federal, recordemos que una de las normativas es que las personas funcionarias de las instituciones federales deben llevar un programa de capacitación. Entonces, si Transparencia para el Pueblo no tiene un personal capaz con la experiencia, ¿qué va a enseñarle a las personas funcionarias públicas, ¿no? Entonces, ahí viene una pérdida de tiempo. Lo mismo puede suceder desde lo local, que vengan personas nuevas porque le están dando la oportunidad y en el momento que empiezan a capacitar, pues todos están entre el aprender y el decir las cosas de manera correcta, creo que puede llevar varios errores. Ahora, y como lo mencioné en mi exposición, considero que hay áreas de oportunidad porque cuando hablamos de autoridades garantes, en la ley está establecido un mecanismo de participación ciudadana. Considero que puede ayudar mucho ir impulsando como el ejercicio que hoy, Víctor, te agradezco nuevamente nos me hayas invitado. Estos ejercicios de análisis desde la academia es un área de oportunidad muy grande. Eh, Voces como las de los compañeros y compañeras que hoy estamos aquí con una experiencia y una expertise pueden enriquecer y fortalecer mucho el lado académico. Eh, desde nuestra trinchera, el excomisionado Adrián, con otros compañeros que estamos y seguimos trabajando juntos, tratando de impulsar la agenda de transparencia, la agenda del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales para que no se pierdan. Entonces, es lo que queremos ir trabajando, ¿no? Que no se vaya perdiendo, intentar aportar esa experiencia que ya tuvimos a lo largo de 15 años, 10 años, no sé, los años de experiencia que tenga cada quien, que no se vaya perdiendo y tratar de ir abonando a todos los eventos que hayan. Siempre intentaremos estar precisamente para que la agenda no tenga ese retroceso que mencioné anteriormente, de que las autoridades garantes, las instituciones, vean también en la academia y en las personas expertas un brazo, una persona aliada, que lo único que quiere hacer es ir abonando a que las agendas se sigan impulsando. Entonces yo creo que viene un proceso sumamente diferente, Víctor, no creo que sea malo, pero sí puede llevarnos un poquito de tiempo a que tenga éxito. Muchísimas gracias, Víctor. Al contrario, pues esta conversación sigue, este seminario que nuevamente agradezco la buena disposición tanto de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de Coahuila, como del Centro de Estudios en Administración Pública, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de el propio Colegio de Sonora a través del Centro de Estudios en Gobierno. Pues es justo este espacio, uno de muchos, uno de varios, y sin embargo, pues insuficientes precisamente frente pues a la necesidad de comprender este y otros cambios
pues muy importantes que estamos viviendo en el país. Mañana retomamos, entre las actividades, justo está la conferencia de Adrián Alcalá Méndez, expresidente del INAI, hace rato nos acompañó por aquí. Él, en punto de las 6:30 hora del centro de México, estará acompañándonos en un formato, digamos, más amplio, para, digamos, en una participación de una sola persona con la conferencia Construyendo confianza, desafíos y perspectivas de la nueva transparencia. También dentro de las actividades del seminario, nada más mencionar, tenemos la presentación de un libro coordinado por Freddy Mariñez Navarro del Colegio de Jalisco, alrededor de los archivos públicos, apertura gubernamental y democracia, una agenda necesaria para México. Y también tenemos un panel con colegas de la UNAM, del Colegio de Tamaulipas, del Instituto Sonorense de Administración Pública, de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entonces, todas estas actividades, bueno, las estamos haciendo como de trabajo. Es un primer encuentro. La idea es seguir trabajando en este diálogo, y a todas y a todos, pues agradecerles la presencia, y pues nos seguiremos viendo en estos y otros espacios similares. A todas y a todos, gracias y buenas noches.